protozoo intestinal que vamos a hablar es el de la giardiasis. La giardiasis es una enfermedad muy común que causa problemas gastrointestinales, que muchas veces se caracteriza por un dolor intenso en la región abdominal. Entonces fue el primer protozoo descrito y visto en 1981 por Anthony Wallenweck. La importancia médica se demostró 178 años después que un niño, Wilhelm Lamb y Alfred Yardi, presentaron esta enfermedad, por eso viene de ahí los nombres, ¿no? De Giardia Lamb. Bueno, pertenece al reino Animalia. Al subreino Protozoa, al filium Sarcomastigofora, al subtipo Mastigofora, la clase Zomastigofera, el orden Diplomanadida, el suborden Diplomanadina, la familia Hexamitidae, el género Giardia y la especie es Lamb. Bueno, las parasitosis más frecuentes a nivel mundial se presentan en todo el mundo, ¿no? Son la giardiasis es la parasitosis más frecuente a nivel mundial. Es un protozoo flagelado con varios genotipos. Es un patógeno, no es saprofito, no es parte de la flora normal. Y los huéspedes siempre son los humanos y los animales. Entonces, el trofozoito de la Giardia lamblia, de la giardiasis, se ubica a nivel intestinal y tiene la forma piriforme. En la parte posterior posee dos núcleos que se unen en el centro y mide 15 micras de longitud por 7 micras de ancho, 7 micras 15. Posee en su diámetro longitudinal y en la parte central una barra doble o axostilio, de cuyo extremo anterior emergen 4 pares de flagelos, ¿no? Parece un cometa, ¿no? Y posee una cavidad oventosa que ocupa la mitad anterior de su cuerpo. Acá está. Bueno, vamos a avanzar ya porque tarde vamos a empezar. Los dos núcleos tienen un axostilo que es atravesado en el centro por estructuras en forma de goma. Y los núcleos centrales unidos entre sí por rizoplastos que terminan en el extremo anterior del axostilo en dos órganos puntiformes. También tiene cuerpos parabasales y tiene los beflaroplastos, ¿no? Bueno, y hemos escrito todas estas acá, ¿no? Esta es la forma como se ve al microscopio. Y sí, efectivamente, pues, si uno va al microscopio, se ve de esa manera, ¿no? Vamos, la giardiasis intestinal tiene dos formas de vida, como trofozoito y quiste. Ya, el trofozoito tiene la capacidad de la traslación con movimientos lentos, vibratorios y a la vez rotatorios a través de los flagelos, a través de esto. Son como cucarachas que los ayudan a desplazarse. Ese es el trofozoito. El quiste es una forma de huevo que no puede desplazarse, ¿no? Es la fase de resistencia que le permite vivir en el medio ambiente, como que se esporula. Tiene una pared quística, en la fase madura tiene 4 núcleos y en la fase inmadura tiene 2 núcleos. Este es un quiste y este es un trofozoito. El ciclo de vida. Los reservorios son las personas y los animales, ¿no? La transmisión se hace de persona a persona o a través de los animales, como los perros, castores, gatos, rumiantes. También es una zoonosis. La transmisión se hace vía fecal oral, a través de agua y alimentos contaminados, contacto con fomites y en el acto sexual, ¿no? El ciclo de vida de la Giardia lamblia es que ingresa el quiste por la vía oral
es resistente a los jugos gástricos y se desenquista en el intestino delgado. El quiste tiene cuatro trofozoitos. El trofozoito se localiza en el intestino delgado, precisamente, más frecuentemente en el duodeno. Se fija la mucosa. Ahorita, después vamos a ver que tiene varias sustancias como la lisina, la quinina, que se adhieren fijamente a la mucosa intestinal. Se multiplican por división binaria los fijados a la mucosa, los que no se han fijado se convierten en quistes. Los quistes se eliminan por las heces. Los que no se han fijado se eliminan en quistes, ¿eh? Y los quistes son los que se eliminan en las heces. En las heces, pregunta de examen es, ¿qué encontramos? ¿Trofozoitos o quistes? ¿No? Los trofozoitos no son infectantes cuando entran por vía oral, y cuando son eliminados por las heces diarreicas mueren en el exterior. Ahí tienen un ciclo de vida que probablemente lo hayan revisado con detalle en parasitología. Ya, entonces vemos acá que ingresa por la vía digestiva, se instala en el duodeno. Si son dos, el quiste si tiene dos, da lugar a dos trofozoitos. Luego se fijan bien, ¿no está acá? El endotelio, acá. Luego pueden ser eliminados en la forma de trofozoito o de quiste, y se encuentra generalmente en la fruta mal lavada o en el agua que está guardada por mucho tiempo. Entonces la localización es en la mucosa del duodeno. Tiene una multiplicación binaria que va a originar quistes. La eliminación en las materias fecales vía de ingreso a la vía oral se rompe en el intestino y va a dar lugar a 4 trofozoitos o 2 trofozoitos por cada quiste. Esta es va a desarrollar dos fases, ¿no? La fase quística dentro del anfitrión y en el exterior, ¿no? Entonces, en la fase infecciosa quística se va a producir la rotura del quiste del duodeno, se multiplica mediante la fisión binaria longitudinal, se va a formar el trofozoito de la mucosa del duodeno, se va a formar el quiste y el otro en la forma flagelada y es donde se diagnostica en las heces. En la desintegración del trofozoito, nuevamente, en las heces encontramos trofozoitos y quistes o solamente trofozoitos o quistes. Tenemos los quistes ingeridos arriba está, de los quistes ingeridos por el hospedero susceptible en alimentos contaminados que ingresan, se produce el desenquistamiento y la colonización de los trofozoitos en el duodeno. Los quistes son eliminados por el medio ambiente en las heces y va a los hospederos y los reservorios, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? El castor, el mono, la nutria, el gato, el perro, que son a menudo los reservorios potenciales. O también puede estar en los reservorios que pueden ser en las aguas contaminadas y con la cual se riega y se presentan algunas verduras. El ciclo de vida, los quistes se mantienen viables en el suelo húmedo o agua después de ser eliminados en las heces. Los trofozoitos no son infectados cuando entran por vía oral. Las heces diarreicas mueren en el exterior. La transmisión es de persona a persona y se considera una zoonosis por posible reservorios como perros, castores, rumiantes. Respecto a la patogenia, se inicia mediante la ingestión de quistes. La dosis infecciosa mínima para el ser humano está estimada entre 10 a 25 quistes. El ácido del estómago estimula la rotura del quiste con la liberación de los trofozoitos en el duodeno y yeyuno. También se puede encontrar en el resto del tránsito intestinal, donde los organismos se multiplican por fisión binaria. Los trofozoitos pueden unirse a las vellosidades intestinales mediante una prominente ventosa ventral en forma de disco. Se adhieren tal que la enfermedad se hace crónica en algunos pacientes. Afecta principalmente el intestino delgado, inflamación de la mucosa y produce alteración en la administración de algunos alimentos, sobre todo de la vitamina A.
El principal mecanismo de acción patogénica es la acción de los parásitos sobre la mucosa del intestino delgado, que preferentemente actúa sobre el duodeno y el yeyuno mediante la fijación de los trofozoitos en el epitelio a través de una ventosa que va a producir una inflamación catarral y que va a producir una barrera por una placa de parásitos produciendo una inflamación con la disminución de la absorción de algunos nutrientes. Tenemos los mecanismos patogénicos que pueden ser traumáticos y pueden ser físicos o bioquímicos. Los físicos se va a producir por la adherencia que se produce a través de su ventosa por la presión negativa del disco suctor generada en la fuerza secundaria de la actividad de los flagelos. Acá, ¿no? Se adhiere fuertemente, ¿no? Los bioquímicos van a producir por las sustancias que tienen en el disco suctor. Por ejemplo, la giardina, la actina, la miosina, la troponina, que es la interacción específica entre las células intestinales y el parásito provocando esofiliación, lisis celular y aplanamiento de las microvellosidades, lo que va a originar después que no se puedan absorber muchas sustancias. Tecito. Tenemos la giardia patogénica, la barrera mecánica en el duodeno y yeyuno, la bilis va a favorecer el crecimiento, por lo que algunas zonas pudieran estar cubiertas de trofozoitos. Se va a producir ruptura de uniones celulares. Las proteínas implicadas en las uniones celulares del epitelio intestinal son las sonula occludens, la sindulina, la ocludina y la claudina. Bueno, también los trofozoitos se pueden desorganizar las uniones celulares a nivel de la CO1 e incrementan la permeabilidad transepitelial, produciendo disminución de la absorción. También van a tener apoptosis, que va a inducir a la apoptosis en los enterocitos y es dependiente de la capasa 3, que puede ser otra causa de la permeabilidad intestinal que está correlacionada con el CO1. También puede producir hiperplasia de las células calciformes, estimulando el incremento de las células calciformes, lo que deriva en alteraciones de la continuidad epitelial, aumentando la posibilidad que algún trofozoito penetre al epitelio. Tienen acción sobre el duodeno y yeyuno. La fijación de los trofozoitos por medio de la ventosa van a producir una inflamación catarral. Las infecciones masivas, la patología principal va a producir una barrera creada por los parásitos y la inflamación intestinal y dan el resultado del síndrome de mala absorción, ¿no? Debido a que las vellosidades intestinales son atrofiadas porque son aplanadas, y se va a producir también una inflamación de la lámina propia con alteraciones morfológicas de las células epiteliales. Esta es la mucosa intestinal con atrofia, con presencia de leucocitos en la lámina propia. Atrofia que se observa en un caso de giardiasis. Y esta es una mucosa intestinal normal, ¿no? Entonces no hay discontinuidades que deben haber. Bueno, entonces va a disminuir la absorción de la vitamina 2, la dexilosa y la vitamina A, la vitamina B12 y la vitamina A. La enfermedad grave que pueden producir la hiperplasia nodular linfoide del intestino delgado y grueso, y se ha relacionado la patogenia con la hipogamaglobulinemia y la deficiencia de la inmunoglobulina A. En la patologenia de la diarrea vamos a ver que van a haber factores luminales y lesiones de la mucosa que se da en las vellosidades, ¿no? Va a haber un aumento de la flora bacteriana con capacidad de desdoblar las sales biliares y dificultar la absorción, produciendo atrofia e inflamación con aumento de los linfocitos. Y va a producir una disminución de las enzimas como la disacaridasa, la tripsina y la lipasa, por la presencia de productos secretorios y excretores de los parásitos. Acá tenemos a un quiste, a un trofozoito. Esta es la mucosa, las vellosidades. Miren cómo se van a adherir fuertemente, ¿no?
Esto se produce en horas, luego en días y próximamente en las semanas. Y al final, lo que va a producir es la presencia de anticuerpos A y linfocitos T receptores. Bueno, es la hiperplasia linfoide nodular observada en un caso de giardiasis. Respecto a la inmunidad, las inyecciones repetidas en la niñez van a producir anticuerpos protectores y los adultos de zonas no endémicas son susceptibles a la infección y existen vacunas para animales. Inmunidad, vamos a tener hallazgos clínicos como la prevalencia en zonas endémicas, niños por anticuerpos protectores, síntoma mayor en adultos extranjeros, se puede detectar anticuerpos circulantes, como la inmunoglobulina E en pacientes infectados durante 6 meses post-cura. Y la leche materna va a producir menor riesgo, ¿no? En los hallazgos experimentales vamos a tener que en los modelos de animales infectan con mayor facilidad a los atímicos. El tratamiento es con inmunosupresores, ¿no? Se ha hecho un experimento en que los ratones infectados adquieren inmunidad protectora a través de la inmunoglobulina A. Los ratones con linfocitos de inmunoglobulina A de la mucosa intestinal persisten con la giardiasis. Entre los mecanismos de defensa frente a la giardia tenemos los mecanismos de defensa como la respuesta inmune y las barreras naturales. La respuesta inmune está dada por la respuesta innata y la respuesta adquirida, ¿no? La innata está dada por la inmunoglobulina A y los anti-BSP y las células de los linfocitos T. La adquirida se da a través del óxido nítrico, las sustancias reactivas de oxígeno, la lactoferrina, la fagocitosis y las células dendríticas. Entre las barreras naturales... Un momentito, voy a poner esto. Entre las barreras naturales tenemos la mucina, la defensina, la criptidina, las sales biliares y la lipasa proteasa. Tenemos la defensa contra la giardia, tenemos las mucinas, que es el moco, es a nivel gastrointestinal, son la primera línea de defensa del huésped contra los patógenos entéricos, no solamente contra la giardia, sino contra los demás parásitos, porque compiten con los sitios de unión al epitelio y por lo tanto van a dificultar su adherencia a la superficie intestinal, a las vellosidades, ¿no? Y la supervivencia de los microorganismos en el tracto intestinal. El óxido nitroso producido por los enterocitos inhiben la proliferación y la diferenciación de los trofozoitos in vitro. Sin embargo, la giardia posee un mecanismo que previene la formación del óxido nitroso por la captación y metabolización de la arginina, sustrato necesario para la producción de este compuesto. Las alfas defensinas se insertan en la membrana de los trofozoitos de giardia y van a crear poros que van a producir una lisis celular. Bueno, la inmunidad humoral, el humano infectado por la giardia lamblia presenta anticuerpos de inmunoglobulina M en un 100% de los pacientes y la inmunoglobulina G en un 70% y la inmunoglobulina A en 60%. Sin embargo, se ha visto que los niveles elevados de la inmunoglobulina A específica son el mejor marcador en la giardiasis, inclusive que la inmunoglobulina M. Por otra parte, la inmunoglobulina A secretoria se une a los trofozoitos y bloquea la adherencia en las células epiteliales y se une a los antígenos. Se fija el complemento y desencadena una reacción inflamatoria de la mucosa intestinal, aumentando así la enteritis. Se ha descrito que la disminución de la inmunoglobulina A secretoria va a predisponer la colonización intestinal por la giardia lamblia y subsecuentemente cuadros de diarrea crónica. También se ha observado que los anticuerpos contra los parásitos persisten en pacientes entre 2 a 6 años después de la infección. La respuesta humoral, celular participa en la inducción de la respuesta humoral. Los linfocitos TCD4 tienen memoria específica para el parásito, va a producir interleuquinas que estimulan la respuesta humoral. Se ha observado que los anticuerpos contra los parásitos persisten en pacientes hasta 6 años después de la infección.
El primer nivel de defensa en la infección por Giardia lamblia son sustancias producidas por los linfocitos T, como las linfocinas, y después la formación de anticuerpos anti-Giardia, además de la respuesta inflamatoria celular con infiltrados de mononucleares y polomorfonucleares. El mecanismo para la infección crónica se debe a factores como inmunosupresión, hipogluceminemia, disminución de las células T, desnutrición y supresión de la producción de anticuerpos. Respecto a la fisiopatología, vamos a hablar de que existen lesiones en la mucosa y factores luminales. Entre las lesiones en la mucosa vamos a ver que hay alteración de las vellosidades, como atrofia e inflamación de los linfocitos, producción secretoria y excretoria de los parásitos que lesionan al enterocito. Los factores luminales se van a dividir en dos y son la flora bacteriana capaz de desdoblar las sales biliares y dificultar la absorción, y la presencia de enzimas que hacen que la eliminación de grasas contribuyen a la mala absorción de los electrolitos y los solutos de agua. Tiempo de la infección comprendido entre la infección y los síntomas se aparecen generalmente a los 7 a 14 días, ¿no? Las infecciones son asintomáticas en zonas endémicas. Y las manifestaciones clínicas más resaltantes son las diarreas acuosas acompañadas de esteatorrea, porque van a desdoblar a las sales biliares y presentan la presencia de heces lientéricas. Las heces lientéricas son las heces en las que prácticamente se ven trozos, por decir, de lechuga, o a veces la eliminación de granos de arroz, ¿no? Entonces, digamos que como que no han sido digeridos los alimentos. También la presencia de náuseas, distensión abdominal, vómito y pérdida de peso. Pero según la literatura de Maceis lo describe como un dolor intenso en la región abdominal, muy intenso, que calma cuando el paciente va a eliminar las heces, ¿ya? Entonces, esto también produce un síndrome de mala absorción con posterior baja de peso, ¿no? Las manifestaciones clínicas más resaltantes en forma crónica, 30-50% se convierte en crónica el síndrome de mala absorción y la desnutrición y la anemia. Las infecciones crónicas, diarrea, ya hemos visto, heces blandas, flatulencia, dolor abdominal, vómito, malestar, fatiga, deficiencia nutricional, diarrea en niños, ¿no? La diarrea crónica en niños que va a producir al final la desnutrición, pérdida de peso, el síndrome de mala absorción, retardo en el crecimiento. Este es entre los síntomas, ¿cuál es el que más produce? ¿No? Se dice que es la diarrea en un 63%, ¿no? También producen estreñimiento en un 55%, ¿no? Flatulencia 46%, estatorrea 40%, dolor 32%, y lo que menos o no produce es la fiebre. No es posible hacer un diagnóstico clínico, se requiere identificar el parásito. Los trofozoitos se pueden encontrar en el líquido duodenal, en material fecal diarreico, y los quistes en heces sólidas. Entonces la respuesta está, ya dicho, ¿no? Se pueden encontrar los trofozoitos y los quistes en las heces, ¿no? El diagnóstico se hace con un coproparasitológico seriado y se va a encontrar parásitos en las materias fecales, en las heces diarreicas, trofozoitos móviles en solución salina, y en las heces pastosas duras generalmente van a presentar los quistes. La Giardia en el examen fresco, ¿no? El hallazgo de los trofozoitos en heces diluidas en solución salina es poco frecuente, pero algunas veces se logran ver, ¿no? Se observan móviles, el movimiento flagelar, el hallazgo de un quiste en solución salina o lugol es más frecuente en las heces pastosas o duras. Por eso se recomienda el examen parasitológico seriado. También se pueden encontrar los parásitos en el duodeno, ¿no? Se instala la cápsula de Beal, va a mostrar la introducción de la cápsula de Beal es la introducción de una cápsula a través de la mucosa de la boca,
y se la deja en el estómago, ¿no? Muestra los parásitos en el líquido duodenal. Consiste en una cuerda de nylon enrollada en una cápsula de gelatina, molesto para los pacientes, requiere ayuno y sensibilidad. La sensibilidad es muy baja. La cápsula de Beal es un enterotex. Se tiene que preparar al paciente, se traga con un hilo, con una cápsula cargada de gelatina en el extremo, el hilo se extrae 4 horas más tarde, se examina bajo el microscopio cualquier rastro de bilis, sangre, mucosidad, herida, el hilo, en búsqueda de sellos para que tengan los tipos, ahí hay comida, galletas ahí. También se puede hacer con el antígeno en materia fecal. El ELISA, por ejemplo, va a mostrar anticuerpos monoclonales, anticuerpos policlonales, sensibilidad, y va a tener una sensibilidad y especificidad al 90%. También se puede presentar anticuerpos en sueros como la hemoglobina M, la hemoglobina G y el PCR. Diagnóstico, entonces, observar los parásitos al microscopio y en los estudios coproparasitológicos. Se extrae el líquido del duodeno a fin de hacer un prótesis para el análisis. Respecto a la epidemiología, está presente en todo el mundo con una distribución selvática en numerosos riachuelos, lagos y zonas montañosas, y los reservorios animales son los perros, gatos, en nuestro medio, ¿no? La vía centrada, el consumo de agua contaminada no tratada adecuadamente, el consumo de vegetales o frutos contaminados y no cocinados, y la contaminación de persona a persona, o otra vía fecal oral u oral anal. El grupo de riesgo, niños. Se transmite por ingestión de quistes que son infectantes, la diseminación, manos sucias y aguas y alimentos contaminados, epidemia por contaminación de acueductos y prevalencia de la llave mayor a la entamoeba histolítica. Mayor prevalencia en el mundo, especial en niños e inmunosuprimidos, y en el Perú tenemos los pacientes VIH positivos con diarrea. El 47.5% fueron positivos para parasitosis, de los cuales el 8.3% yardiasis. El tratamiento de elección es el metronidazol. Se puede dar también furazolidona, tinidazol, quinacrina, constituyen también alternativas aceptables. Otros que se puede dar son los nitroimidazoles, que son el tecnidazol, es el tratamiento ideal, la curación es el 90%, buena tolerancia, tiene un sabor metálico, está contraindicado asociado a la ingesta de alcohol. También tenemos el ornidazol y el metronidazol. Tenemos también la otra alternativa, que es la furazolidona, usada en la diarrea bacteriana. Las reacciones adversas, intolerancia digestiva, síntomas generales y efecto disulfirán asociado al uso de alcohol. Albendazol, antihelmítico del grupo los benzimidazoles, activo cuando no se usan los nitroimidazoles. Prevención, evitar el consumo de aguas contaminadas, la ebullición del agua potable cuando se recoja de los riachuelos del agua. Debe realizarse campañas de salud pública para identificar el reservorio de las infecciones con el fin de evitar la diseminación de enfermedades y evitar la conducta sexual de alto riesgo. Ahora vamos a hablar de las balantidiasis, de la Balantidium colon. Se adquiere por contaminación contaminación fecal con quistes de parásitos de origen humano o cerdos. Existen portadores asintomáticos y cuando hay sintomatología principal de colitis, la prevalencia es baja en todo el mundo, excepto en algunas regiones endémicas donde se crían cerdos caseros.
causada por el parásito Balantidium coli, un protozoo ciliado, y es un organismo unicelular con cilios. Bueno, pertenece al reino protista, es una cealopora, una clase de Lalitos matea, en la orden de la Vestibuliforida, pero mi collar no hay. Un género, el Balantidium, Echerichia, la especie Balantidium coli, el nombre científico es Balantidium coli. Respecto a la etiología, el Balantidium coli es el protozoario más grande que parasita al hombre, transmitido por aguas infectadas con los quistes del parásito. Acá tenemos al trofozoito y al quiste, ¿no? Estos son los cilios, los macronúcleos, las vacuolas y los micronúcleos. El Balantidium coli, la etiología, tiene la forma ovalada, una longitud de 50 a 200 micras, de ancho de 40 a 50 micras, rodeado por cilios que le permiten el desplazamiento rápido, posee en la parte anterior una boca ocitostoma con cilios, las que le sirven para obtener alimentos, el cual pasa a las vacuolas digestivas. Los residuos alimenticios son eliminados por vacuolas contráctiles a través de una apertura en el extremo posterior llamado pitopigio. Tienen dos núcleos mayores, arriñonado macronúcleo y otro redondo y pequeño cerca de la concavidad del anterior micronúcleo. Tiene un citoplasma, dos vacuolas contráctiles encargadas de regular la presión osmótica del parásito, y la reproducción es por división binaria y gemación de conjugación. Morfología. Tenemos al trofozoito ovalado con un diámetro de 50 a 20 micras, rodeado de cilios, dos polos, dos núcleos. Tiene un buche, una vacuola digestiva, micronúcleos y la vacuola contráctil. Vamos a pasar ya este tiempo. El quiste es más redondeado, con un diámetro de 40 a 60 micras, doble membrana gruesa, se puede ver el movimiento, contiene un macronúcleo y micronúcleo, resiste al medio ambiente y la forma infectante. Quiste redondeado, diámetro de 40 a 60 micros, doble membrana, se resalta el núcleo. Tenemos el Balantidium coli, la forma de trofozoito y quiste. El trofozoito oval de 30 a 20 micras, membrana ciliada, citostoma, tiene un macronúcleo arriñonado y un micronúcleo. El quiste es esférico de 50 a 60 micras, pared quística, tiene un citoplasma, membrana ciliada, por debajo de la pared quística, un macronúcleo y un micronúcleo. Estos son los trofozoitos y estos son el quiste. Se encuentra en los alimentos sin aguas contaminadas. El ciclo de vida, ¿no? Llega al estómago y este es integrado en la membrana parcialmente por los jugos estomacales. En el intestino se enquista y se convierte en trofozoito. En el colon se reproduce por división binaria. Los trofozoitos viven en la luz o produciendo úlceras y se enquistan en la luz y salen con las materias fecales cuando es arrastrado por los alimentos. Se enquista envolviéndolos en una membrana muy resistente y es expulsado por las heces, ¿no? Acá ingieren, acá se desenquistan. En algunos casos los parásitos no producen invasión y se reproducen en la luz intestinal, da origen a inflamación catarral de la mucosa del colon. Pueden producir ulceración irregular o hiperemia con fondo necrótico a expensas por confluencia. Los trofozoitos se encuentran en cualquier capa de la pared del colon, invaden los vasos sanguíneos o linfáticos, rara vez producen la perforación y peritonitis y producen apendicitis, van a tener también una diseminación pulmonar y pueden producir
peritonitis o inmunodepresión y acompañado con necrosis del colon es fatal. Le voy a dar ahora ya, antes de que se malogre. Eso. Patogenia. Localización de zoitos en el colon, invasión tisular, acción enzimática, úlceras planas múltiples, hiperemia de la mucosa, hemorragia puntiforme, dilatación vascular e infiltrado celular. Este es un corte histológico donde vamos a ver la lesión que se produce, ¿no? El cuadro clínico, mayoría son asintomáticos. El sintomático agudo va a presentar un cólico tipo retortijón, diarrea disentérica con moco, abundantes trofozoitos se va a encontrar abundantes trofozoitos en la materia fecal. En el sintomático crónico va a tener cólico y diarrea más intensa, va a alternar con deposición mucosa y con sangre. Y va a producir, en el sintomático agudo, va a producir vómito y pérdida de peso. Respecto a la clínica, en la forma aguda va a haber compromiso del estado general, dolor abdominal, tipo cólico, diarrea con moco y sangre. Disentería, forma crónica y colitis crónica. Diagnóstico. Parasitológico, el examen al fresco y el copa parasitológico de concentración, muestra única o seriada, y la rectosigmoidoscopía, donde se hace la biopsia de las úlceras. Predomina en zonas tropicales, no tiene prevalencia alta, la prevalencia aumenta en las regiones donde se crían cerdos. Epidemiología, estado infectante, el quiste, mecanismo de transmisión, fecalismo, vía de infección oral, infección presente en cerdos, poco frecuente en el hombre, el grupo de riesgo, faenadores o los cuidadores de cerdos. El tratamiento, se ha reportado tratamiento exitoso con tetraciclina, 500 miligramos 4 veces al día, o el metronidazol, como la alternativa es tinidazol, tenidazol y la tetraciclina. Tenemos las blastocitosis, que se transmite por contaminación fecal. Son las ya, a las 8 en punto me avisan para que ustedes tienen que entrar a sus prácticas. No quiero tener problemas porque no van a ir a sus prácticas. Ya me avisan 8 en punto, creo que va a estar 3 minutos. Ya, la blastocitosis se transmite por contaminación fecal, es uno de los parásitos intestinales más frecuentes en zonas tropicales, se considera no patógeno, no invade el tejido intestinal y algunos confirman su patogenosidad con la diarrea. El tratamiento más usado es los 5 nitroimidazoles. Tenemos el más común, es el Blastocystis hominis, que parasita con mucha frecuencia el intestino de animal y hombre, fue descubierto en 1911, se le consideró como una levadura, el año siguiente se le dio el nombre de Blastocystis hominis, con el mismo concepto de levadura intestinal. En los años 70 se clasifica como protozoario. Lo ven, son como bacolitas que van caminando cuando se le pone cloruro de sodio y se lo lleva al microscopio. No hay ciclo biológico, no tiene fase la fase quística tiene una reproducción por fisión binaria, endodiógena, esquizogonia y plasmatogonia. Los mecanismos patógenos son la respuesta inflamatoria que se da en la mucosa intestinal, en el ilio y en el colon. Y los síntomas isino son dolor abdominal, náuseas, vómitos, flatulencia, anorexia, desmilamiento, diarrea, pujo y tenesmo. Es de forma esférica, tiene un tamaño de 420 micras, provisto de vacuola proctátil, delgada capa de citoplasma, posee varios núcleos periféricos, está en la mitocondria, en el aparato de Golgi y en el retículo endoplasmático. Y ya, a ver, vamos a ver. Si se pueden hacer análisis genéticos, subtipos y la variedad patogénica. Vamos a hablar. El ciclo de vida, contaminación fecal, quiste de pared dura,
forma indirecta no definida, localización en el colon, 4 formas de reproducción asexual. Ya, yo creo que lo dejamos ahí y tienen que... Ah, no, le falta poco. A ver, un minutito más será pues. La blastocitis extraintestinal no es seguro que se trate el parásito, va a tener una identificación similar, va a atacar también las articulaciones, la uretra y el peritoneo. La gran mayoría son portadores asintomáticos, va a producir diarrea, dolor abdominal. No se olviden, esto es característico, el pujo. Síntomas como náuseas y flatulencia. Está relacionado con la diarrea de los viajeros. En algunos estudios, muchos estudios no se encuentra relación entre la diarrea y la presencia del parásito. Eso por el cambio de flora, ¿no? del agua. Se hace el diagnóstico mediante el PCR, que se va a encontrar en serología para investigar, el ELISA no es de rutina, el cultivo no de rutina, y el coprológico o coproparasitológico se hace un examen en fresco, se mide la concentración, la preparación coloreadas y la hematoxilina oticromica. Y se va a ver al trofozoito en la materia fecal. Bueno, el reservorio es el cerdo, o los roedores, transmisión fecal oral, contaminación del agua, se encuentra en todo el mundo, en niños preescolares más prevalente, puede ser parte de las diarreas del viajero, y la prevalencia en personas sanas se calcula en 10 a 15% en los países desarrollados y el 30-50% en los países en vías de desarrollo. Tratamiento, bueno, asintomáticos, no requieren, el tratamiento requiere, los sintomáticos, buscar otras causas, presencia de blastocistos abundantes, autolimitada, difícil de tratar. Y el tratamiento son con 5 nitroimidazoles, metronidazol, trimetoprim, sulfamethoxazol, nitazoxanida. Ya, eso sería todo. Yo creo que ya mañana empezamos también a las 7 de la mañana. Ya, hasta mañana, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, escucha, doctora. Ya, entonces hasta mañana. Ya tienen que entrar a sus prácticas. Sí, mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Muchas gracias. Hasta mañana. Mañana, doctora.